ahí mejor. 2 minutitos más. 2 minutos y empezamos. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Benjamín Montes, cirujano general y cirujano de obesidad. Es importante para mí que ustedes regresen a las clases presenciales. ¿Por qué? Porque yo he notado que en la mayoría de las veces, espero no sea su caso, pero el docente está en la computadora y al otro lado los estudiantes ni están o se conectan y están haciendo otra cosa ni prestan atención. Entonces este es el momento más importante que ustedes tienen para que aclaren dudas, para que generen inquietudes, ¿no? Y todo el resto. ¿No se puede apagar esta? ¿Y el prender de atrás? ¿El de comunicación? ¿Cómo se llama? Primero, compañero, debes quitarte la gorra, estás en un aula. Bien, entonces, respuesta sistémica a la lesión. ¿Qué es la respuesta sistémica a la lesión? La respuesta sistémica a la lesión es el punto o el tema más importante que tenemos en medicina, pero solo hasta ahora ustedes son los primeros que van a tener esta clase. Porque hasta esta época no se implementaba. Particularmente hemos tardado casi 4 años en que se implemente este tema. Pero ¿a intención de qué? A intención de que cuando su servidor estaba haciendo la residencia, resulta que nos toman examen el primer día. ¿Y qué creen? No sabía que existía siquiera ese tema. Y durante los 4 años de la residencia, este tema fue como que el más importante de todos, porque nos permite entender todas las enfermedades, nos permite entender toda la fisiopatología de la respuesta sistémica y nos permite también encontrarle soluciones. ¿Como cuáles?
soluciones, en nuestro caso, quirúrgicas. ¿No? En nuestro caso, quirúrgicas. Entonces, la respuesta sistémica a la lesión así me va a dar puras fases. Entonces, la respuesta sistémica a la lesión es un complejo, es un fenómeno de respuestas, ¿no?, que van a permitir que nosotros sobrevivamos. ¿Sobrevivamos a qué? A los distintos tipos de agresiones. Bien, quiero que vean este video. A todos nos gustan las motos, ¿no? A todos. Pero vean, una simple tontería, una simple payasada puede terminar en un desastre. Y este tipo de desastres ocasionan respuestas que se traducen en traumatismos. Traumatismos del que ustedes gusten y manden. Pueden ser agresiones personales, apuñalados, pueden ser explosiones, caídas de grandes alturas, asaltos, ¿no? Y todo esto va a generar ¿qué? Una lesión. Y esta lesión, que se denomina cuando es ocasionado por una persona o una actividad laboral, ¿no?, se denomina traumatismo. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que hacemos los cirujanos? ¿Qué hacemos? Traumatismos. Hacemos una incisión, ¿no? Hacemos una exéresis, hacemos un intercambio, hacemos injertos, hacemos trasplantes. ¿Y esto qué son? ¿Son traumatismos? Sí. No, es cirugía. ¿Y qué es la cirugía? La cirugía es un método de tratamiento, que va a permitir curar una enfermedad. Pero no solo el traumatismo y la cirugía causan una respuesta sistémica a la lesión. ¿Qué más? Enfermedades por patógenos, enfermedades virales, enfermedades bacterianas, micóticas. La última que ustedes conocen, y yo también, la primera que conozco como pandemia, ¿no?, se llevó a millones de personas. Pero ¿a consecuencia de qué fue? ¿Fue alguna lesión, un traumatismo? No. ¿Fue una incisión? No, fue una respuesta inflamatoria, en los primeros casos exagerada, del cuerpo a un germen que nadie conocía. ¿Ok? Bien, entonces, si recordamos la parte del video anterior, vamos a comprender que la importancia de la respuesta sistémica a la lesión está dada ¿por qué? Porque en medicina y en cirugía, y en este caso en técnica quirúrgica, todos los procedimientos quirúrgicos producen lesión, sin excepción, todos. Esta lesión es controlada. Nosotros hacemos con técnica quirúrgica, utilizamos una correcta maniobra para la incisión, utilizamos maniobras correctas para la electrocauterización, utilizamos una técnica para separar tejidos con las manos que se llama divulsión, o utilizamos instrumentos de alta tecnología que son disectores armónicos o grapadoras lineales, que son cosas que tienen mucha tecnología. Pero sigue siendo una lesión, pero es controlada. Se realiza para un bien mayor y es en la mayoría de los casos el único tratamiento curativo. ¿Qué? La cirugía. Pero no cualquier cirugía, una cirugía que tenga la técnica quirúrgica
adecuada. Ayer o esta mañana, ayer, viernes, les dije a un grupo de estudiantes que el médico o el cirujano que no aplica la técnica quirúrgica es más peligroso que un mono con navaja, ¿no? Entonces, en vez de causar un bien, causa daño. Muy bien, la cirugía es una lesión y esta lesión desencadena una respuesta metabólica sistémica. ¿Ok? Pónganse un pequeño nevo, ¿no? Un lunarcito que nosotros extirpamos a través de un procedimiento quirúrgico, desencadena una respuesta sistémica. ¿Ok? Y esta respuesta sistémica ocasiona cambios fisiológicos postquirúrgicos que pueden interpretarse como patológicos. Pero, a ver, doctor, si estamos hablando de que es una lesión, ¿cómo puede tener una respuesta fisiológica? ¿No? Parece una contradicción, ¿o no? Estamos ocasionando una lesión y tiene una respuesta fisiológica que puede interpretarse como patológico. No, pues aquí estamos cantinfleando. No. La respuesta sistémica a la lesión tiene tantos parámetros, mediadores, inflamatorios y antiinflamatorios que van actuando en una especie de equilibrio, una balanza de los factores inflamatorios con los antiinflamatorios. Y estos factores ocasionan respuestas fisiológicas: taquicardia, taquipnea, aumento de la presión, aumento de la temperatura, aumento de la glucosa en el sistema, aumento del cortisol. Esto genera una respuesta catabólica que se traduce en sueño, astenia, adinamia, ¿no? Para recuperar de este proceso inflamatorio. Entonces, las diferentes técnicas quirúrgicas o en cirugía producen mayor o menor lesión, dependiendo de la vía de abordaje. No es lo mismo hacer una cirugía de tórax-abdomen, ¿no? Por vía laparoscópica o toracoscópica, que son incisiones pequeñitas, que hacer una cirugía por incisiones grandes, ¿no? Y existen algunos factores o decisiones que pueden hacer que la lesión sea mayor cuando no se toman en cuenta. Por ejemplo, un paciente diabético que vamos a operar y nosotros le ponemos soluciones con azúcar, dextrosa. Un paciente que es anciano, ¿no? Y nosotros, pudiendo hacerle una cirugía de mínima invasión, le hacemos una herida gigante, no va a poder ni respirar el abuelito. O un niño al cual no tomamos en cuenta de que el sangrado para el niño es muy lesivo, pero más lesivo que el sangrado es un evento de hipoxia, de baja concentración de oxígeno. Entonces el cerebro del niño se va a morir así súper rápido. Pero eso tiene que controlarlo el cirujano, sí, tiene que estar pendiente de todo, pero hay un especialista que nos va a ayudar, que es el anestesiólogo. Pero cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la sutura, ¿no? Las suturas de unión de tejidos, que se denominan ¿qué? Síntesis, ¿no? La síntesis de tejidos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si apretamos demasiado una sutura, dentro de la lazada, ¿qué va a quedar? Isquémico o hipóxico. Y eso va a alterar la cicatrización. O no va a haber cicatrización, va a haber una necrosis y el tejido se va a abrir. Entonces, al momento de interpretar el concepto de la respuesta sistémica a la lesión, va desde lo microscópico, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo, hasta lo macroscópico, hasta lo que podemos ver. Esta paciente está respirando mal, no, esta paciente está muy taquicárdica y estamos viendo en el monitor, ¿no? Entonces esas nos van a dar las alertas de que si el paciente está evolucionando bien o mal, de que si hemos realizado una técnica quirúrgica adecuada o no. Vean, en la imagen del lado izquierdo es una lesión, es una masa que
era de una cirugía del sábado. Es una paciente femenina de 90 años en la cual esa masa ha crecido en 2 semanas y era un absceso, un tumor que se necrosó y se abscedó. La cirugía realizada fue exéresis, pero vean el video del otro lado, eso es abdomen, eso es una lesión que es una cirugía de ayer en la cual se observa un tumor en el recto del abdomen y tuvimos que hacer una cirugía mutilante. ¿Qué significa esto? Resecar todo el recto del abdomen más los intestinos delgado y grueso y luego unir. Entonces, en ambas, solo sirve para ejemplificar, en ambas cirugías son cirugías cruentas, gigantes, en las que la respuesta sistémica inflamatoria seguro va a ser enorme. Tanto es así que la paciente del lado derecho tuvo que pasar a una sala de terapia intensiva. ¿Para qué? Para controlar la respuesta a la lesión. La respuesta magnificada a la lesión. Todos, vean, colores, edades, sexo, religión, nivel social, educación, respondemos igual. Todos. Con ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Si el paciente es diabético, tendremos que tomar algunos cuidados. Si el paciente es anciano, algunos cuidados. Si el paciente es niño, lo propio. ¿Ok? Entonces, la respuesta sistémica a la lesión, si bien es general para todos, tiene sus ciertas particularidades dependiendo a factores de edad, sexo, enfermedades. Entonces, ¿qué es la respuesta sistémica a la lesión? Es un conjunto de estímulos. Buenos días. Última vez que llegan tarde, ¿eh? Entonces, la respuesta sistémica es un conjunto de estímulos. ¿Qué dijimos que pueden ser los estímulos? Traumatismo, cirugía, patologías. Patógenos. Entonces, y respuestas localizadas o inflamatorias generalizadas. Ahorita vamos a tocar esos dos puntos. Entonces, ¿qué ocurre después de la lesión tisular? ¿No? La magnitud de esta respuesta depende del grado de lesión. Yo creo que ya ha quedado claro eso. Es consecuencia, ¿no?, de la liberación local y sistémica de moléculas relacionadas, ya sea con patógenos. ¿Quién es usted? Soy estudiante de... ¿Y por qué recién? Disculpe, me retrasé. Entonces, son relacionadas con patógenos o relacionadas con la lesión. ¿Qué es esta liberación de moléculas? ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a ir desde lo microscópico hasta lo macroscópico? Imagínense que esta ola es un dedo, ¿ok? Y cada uno de nosotros son células. Si nosotros agarramos y a una célula la estrujamos, a Ashley, ¿no? Y la estrujamos, ¿qué va a quedar? Va a quedar brazos, va a quedar cabello, ojos por allá, ¿no? Sangre tirada en el piso, ¿no? En el caso de la célula, ¿qué quedaría? Citoplasma, Membranas, ¿no? Mitocondrias, citoplasma, vesículas, colágeno, proteínas, en algún caso quedarán alguna que otra interleucina, ¿no? Y todas estas son moléculas. Entonces, cuando estas moléculas son partes o los mismos microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, se dicen patrones moleculares relacionados con patógenos. Y cuando son partes celulares, colágeno roto o algún otro producto celular, decimos patrones moleculares relacionados con la lesión. ¿Ya? Ese es un punto muy importante.
Entonces, solo para abreviar, vamos a decir DAM o PAM, ya que son siglas en inglés, pero las vamos a conocer así. Estos, DAM o PAM, son reconocidos. O sea, cuando si yo les pregunto qué es esto, ¿qué dirían? Pared. Una pared, ¿no? Pero para reconocer qué es pared, ¿ustedes qué hacen? Haber visto otra pared antes. La miran, ¿no? Y la reconocen. Por lo menos, si no conocieran, dicen, eso es algo cuadrado que nunca he visto. Lo mismo sucede con las células. Estos pedacitos de organelos, estos patrones moleculares, son reconocidos. ¿Por quién? Primero por los macrófagos o las células especializadas, pero también por células que están contiguas. Células endoteliales, por ejemplo. Las células endoteliales detectan que al lado hay unas estructuras que probablemente pertenezcan a la otra célula endotelial. ¿Y qué hace? Empieza a liberar sustancias. En el caso de los macrófagos, liberan mediadores, que son interleucinas, leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? En el caso de factor de necrosis tumoral, alfa y beta, factores de crecimiento, en el caso de algunas células especializadas, los linfocitos llegan atraídos por estos factores y liberan mayor cantidad de sustancias inflamatorias. Entonces, tuvimos una célula que está lesionada. Estos pedacitos de célula son reconocidos por otra célula. Y esta ya no produce pedazos de célula, más bien hace productos, produce interleucinas y todo el resto que hemos hablado. ¿Ok? Entonces, los DAM y PAM son la primera señal para reconocer que hay lesión. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Muy bien. Entonces, estos DAM y PAM son reconocidos por receptores e inducen en las células blanco. ¿Cuáles van a ser las células blanco? ¿Cuáles van a ser, Leslie? Macrófagos. Macrófagos, ¿qué más? Linfocitos. Linfocitos, ¿cuál dices? Las células presentadoras de antígeno. Células presentadoras de antígeno que siguen siendo macrófagos. Dentro de ahí están los macrófagos. ¿Ya? ¿Cuáles más? Pero eso es a nivel... ¿Qué? Células natural killer. Las células natural killer, sí, y un montón de células localizadas, ¿no? Pero no solo son reconocidas por células en el sitio. Estos factores inflamatorios entran al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se dirigen hacia ¿dónde? A células blanco a distancia. ¿Dónde? En el cerebro, en primera instancia. Y el cerebro, a su vez, va a producir más factores inflamatorios. Estos DAM y PAM utilizan vías de señalización similares. Por ejemplo, si una mitocondria estimula al macrófago a producir interleucinas, ¿no? Una bacteria, un virus o un hongo que produzca respuesta sistémica o inflamación va a producir las mismas interleucinas. ¿Queda claro? Comparten vías. Entonces, cuando nosotros hablamos de vías de señalización, estas son similares. ¿Por qué? Una bronconeumonía producida por un neumococo, ¿qué va a hacer? Va a lesionar células, y esta lesión de células va a ser reconocida. Alguien que venga y los apuñale, esa lesión celular va a producir restos celulares y esto va a ser reconocido. ¿Ok? Entonces, sea la cirugía, sea el traumatismo o sean los patógenos, van a producir estímulos que se van a llamar DAM o PAM, y estos van a ser reconocidos por las células, en primera instancia contiguas, y luego estos van a movilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de la homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis?
Un estado de Equilibrio. ¿no? Un estado de equilibrio, muy bien. Esos son los diferentes mecanismos que nosotros tenemos para realizar una cirugía. Incisiones pequeñas, cirugía laparoscópica. Actualmente los fijadores externos y la cirugía de trauma en mínima invasión producen menor lesión que las que antes, ¿no? Que eran incisiones gigantes y producían mucho daño. Y el futuro, ¿no? Que eso es un robot, es un Da Vinci, que esperamos tenerlo pronto. Pero en nuestro medio, en la China, en Estados Unidos y en Marte, van a seguir produciéndose lesiones por descuido, que es la primera causa de accidentes y muertes en personas jóvenes, así como ustedes. Entre los 20 y 40 años, la primera causa de muerte, ¿qué es? Las lesiones. ¿Y de las lesiones cuál? Los accidentes de tránsito. Entonces, una persona que está yendo en su motocicleta así y nada más por hacer chiste levanta la rueda y se parte el hocico, pues va a tener mucha mayor lesión que alguien que esté siendo sometido a una cirugía, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros enseñamos este tema? Enseñamos para que ustedes puedan, y nosotros también en su momento, podamos aprender qué es una infección, qué es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, diferenciarlo de qué es una septicemia grave o un choque séptico, que son síndromes gigantes. Si tú tienes un muñero, compañero, si tú tienes un muñero en el primer dedo de la mano derecha, ¿no? Producirá ¿cuál de estos conceptos? Infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, septicemia grave o choque séptico. Una infección, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener un germen, ¿no? Que se ha metido y es una cosita así pequeñita de un padrastrito. Bien, pero si este germen, ¿no? Se mete a la circulación sanguínea y resulta que este germen es una E. coli resistente a todos los antibióticos, ¿qué va a ocasionar? Septicemia. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en primera instancia. ¿Cómo diferenciamos una infección de un SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se abrevia SIRS. ¿Cómo diferenciamos? La infección es localizada. La infección es localizada, sí, y el paciente no va a tener taquicardia, no va a tener taquipnea. Entonces nosotros utilizamos esto básico que nos han enseñado en propedéutico, en primero, los signos vitales. Si el paciente tiene temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados, sí, la frecuencia cardíaca es mayor de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es mayor de 20 respiraciones, una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 en un respirador mecánico, o un recuento de leucocitos mayor a 12.000 o peor, menor a 4.000, nos dan los criterios para decir esto es un SIRS. Pero ¿cuándo vamos a decir septicemia? Cuando además de este SIRS tenemos una fuente identificable de infección. Entonces, cuando el germen entró al sistema sanguíneo y produjo estos síntomas, ¿qué era? Septicemia. Infección es cuando es localizado, está controlado. SIRS es cuando es generalizado. Pero ahora aquí va la aclaración. Dijimos que el SIRS puede ser producido ¿por qué? Por bacterias, patógenos, por traumatismos y por cirugía. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, producimos un SIRS, pero no tiene un agente patógeno. Va a tener taquicardia, taquipnea, fiebre, como respuesta
fisiológica. Ahora sí queda claro, ¿no? Como respuesta fisiológica, que nosotros lo vamos a interpretar hora con hora en un postquirúrgico. Septicemia grave es una septicemia más disfunción orgánica. ¿Pero qué decimos disfunción orgánica? Si no saben, yo les digo, la disfunción orgánica es cuando el paciente ya está venciendo sus reservas. Ya está venciendo sus reservas, ¿como cuáles? El corazón se está cansando de latir rápido. El pulmón de respirar tanto está entrando en un desequilibrio respiratorio y en un estado ácido-base alterado. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones de la conciencia, hipotensión, taquicardia extrema y hipotermia, el paciente está entrando en un estado de septicemia grave. ¿Cuándo decimos choque séptico? Cuando el paciente ya está sin control vasomotor. ¿Qué significa esto? El paciente está inconsciente, está respirando muy lento, la presión arterial ha caído tanto porque los vasos ya no pueden mantener una presión y entonces la sangre no llega de manera adecuada a los órganos blancos. Entonces esa es una septicemia grave y es un choque séptico. Fíjense la imagen del lado izquierdo superior. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? 40. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 136. Eso que ven arriba siempre va a ser la frecuencia cardíaca, el número más grande en un monitor. ¿Ese 136 estará normal? No. No, no, para nada. Y vean, ¿cómo está la presión? Bajísima, bajísima. Como una presión de 49. ¿Cuánto es la presión arterial media normal? ¿Cuánto es la presión arterial media normal? Vamos, compañero. Es que si no escuchas, no te pongas a hablar. La presión arterial media normal es de 60 a 70. No, eso es normal. Menos de 60 ya existe hipoperfusión de órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Y suprarrenales, las 4. Cerebro, corazón, riñón y suprarrenales. Ok, entonces cuando nosotros tenemos esta presión de 49, no llega a la sangre en cantidad adecuada. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Subirle la presión, ya sea con medicamentos o con cargas de soluciones por la vena. Este es un paciente que está en un shock séptico. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene, ¿no?, una infección. Pero también este shock se puede presentar, ¿por qué? Por hipovolemia, y será un shock hemorrágico. Se puede producir por un taponamiento cardíaco y será un shock obstructivo. Se puede producir por un traumatismo severo donde la liberación de mediadores ha sido tal que no se puede controlar y entonces será un shock traumático, o ha sufrido una lesión en la médula que el sistema simpático no puede mantener los vasos con una presión adecuada y entonces será un shock neurogénico. ¿Ok? Entonces, pero todos van a tener lo mismo, ¿o no? ¿Sí, no? Todos van a tener lo mismo, van a tener una respuesta inflamatoria sistémica severa que va a llevar a un shock. Si hay un germen será séptico, pero si no hay germen le vamos a poner el nombre del que sea, hemorrágico, traumático, neurogénico, hipovolémico. ¿Ok? El de acá abajo, ¿cómo creen que está? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? ¿Eso es normal?
¿De cuánto a cuánto es normal? De 60 a 100. Entonces este está bradicárdico. Pero vean esto. ¿Cuánto está su presión arterial media? ¿Cuánto dijimos que era normal? 60, ¿no? ¿Por qué la discordancia? Respuesta del corazón normal ante la hipovolemia, ¿qué es? Del corazón. Taquicardia, ¿no? Taquicardia. Y si no hay taquicardia, pero hay hipotensión, ¿qué está pasando? Este es un choque neurogénico. ¿Ok? Son cositas especiales, pero también está haciendo, puede ser, una denervación por anestesia. Entonces el anestesiólogo está controlando que la presión se mantenga dentro de parámetros normales. ¿Ya? Son cosas que van a entender poquito a poco con el transcurso del año, pero lo que me interesa que aprendan es estos conceptos: infección, SIR, septicemia grave y choque séptico, porque es lo que les va a ayudar a comprender el resto de patologías. La detección de la lesión, ¿no? Dijimos, es mediado por miembros de la familia del patrón molecular relacionado a la lesión, ya sean DAM o PAM. A favor, es una respuesta proinflamatoria. Hasta ahorita hemos venido repitiendo eso de una u otra manera con diferentes ejemplos, que es consecuencia del reconocimiento de ligandos por el sistema inmunitario innato. ¿Cuáles hemos dicho que son los ligandos? PAMP y DAMP. ¿Qué? Las PAMP y DAMP. ¿No? Y si queremos ahora decir los nombres. No. Tal vez he hecho mal la pregunta. Si queremos decir cuáles son estos ligandos, son mitocondrias, organelos, citoplasma, ¿no? El veneno de una abeja. Siguen siendo patrones moleculares asociados a la lesión. ¿Ok? En contra, pero todo nuestro sistema inmunitario se ha puesto así como a la guerra y están así con sus lanzas y todo. ¿Y qué tenemos en contra? En contra tenemos la respuesta antiinflamatoria, que es para regular la fase inflamatoria. Si no tuviésemos un freno en la fase inflamatoria, nosotros moriríamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien dijo? Vamos, sin miedo. En voz alta. Bien, ¿por qué moriríamos? Porque nuestro corazón se cansaría de latir rápido, respiraríamos demasiado y nos llevaría de un lado de una oxigenación normal a una acidosis, ¿no? Entonces sería caótico, nuestro sistema entraría en un catabolismo, porque la producción de proteínas es tal que nos llevaría a un lado de catabolismo y nos moriríamos. ¿Por qué? Por lo mismo que nos estaba defendiendo. Entonces, en contra tenemos un sistema contrarregulador que está formado por proteínas y hormonas. Ahora tenemos el factor de crecimiento endotelial, tenemos el factor de crecimiento, la hormona del crecimiento, tenemos el glucagón, tenemos el cortisol que disminuye todos estos estímulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los ligandos? Los ligandos, vean, ese es un coronavirus, ¿no? Ajá, el del lado izquierdo. Estas son proteínas. Aquí tienen una proteína globular, aquí tienen una mitocondria, aquí restos de citoplasma y organelos. Entonces, en microscópico, estos son los que van a iniciar la respuesta sistémica a la lesión. Moléculas conservadas en patógenos que activan el sistema inmune, lipopolisacáridos, ácidos lipoteicoicos, flagelina, moléculas propias del tejido lesionado, moléculas formadas por las células que detectan los DAMP y PAMP, ¿no? Entonces es todo lo que hemos hablado hasta ahorita.
Entonces, estos patrones moleculares asociados a la lesión van a actuar en la célula blanco sobre un receptor. ¿Cuál es el receptor? Este es un ejemplo de proteína S100 que hasta el momento no se tiene una concepción clara de lo que es esta proteína, pero esta proteína por sí sola va y activa todo el proceso inflamatorio. ¿En quiénes? En los macrófagos, en linfocitos, neutrófilos, y hace que estas células de defensa activen toda su maquinaria para producir mediadores de la inflamación. ¿Cuáles son estos mediadores de la inflamación? Son interleucinas, ¿no? Interleucinas, factores de necrosis tumoral. Los más importantes y para el examen son la interleucina 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué estos son muy importantes? Porque estos llegan al sistema sanguíneo siempre y producen una serie de respuestas comunes, ¿como cuáles? Taquicardia y fiebre. Y dijimos que en una cirugía, cuando nosotros ocasionamos una lesión, producimos mediadores, ¿no? Entonces, en un posoperatorio normal, el paciente puede presentar taquicardia y fiebre y ser normal, no tener un germen que esté produciendo. ¿Ok? Las células de defensa, todos conocen estas células, ¿no? En histología, a ver qué célula es esta, ¿quién sabe? ¿Y esta qué es? Este es un eosinófilo. Esta. Uy, no me voy a quejar al doctor Guardia, ¿eh? A ver, ¿qué célula es esta? Esta de aquí. Este es un. ¿Y esta? Este es un neutrófilo. No, sí, claro. Este es un neutrófilo y este es un eosinófilo. Mira el color. Podría ser por los blancos del eosinófilo, pero por su núcleo un neutrófilo, porque es muy nuclear. Este es el eosinófilo. ¿Y esta? Dendrítica. Ese es un macrófago. ¿Y esta? Esa es una célula de Kupffer. Entonces, todas estas células son especializadas en reconocer ligandos. Y estos ligandos pueden ser restos celulares o pueden ser productos también de otras células, ¿no? Bien, este es un esquema que es súper importante para entender esto. El CIRS, que ya sabemos que había sido el CIRS. Sí, Exacto. Entonces, con todas sus características, ¿no? Cuando nosotros lo tenemos amplificado y sin freno, va a llevar a una falla multiorgánica. Y si hay falla multiorgánica, ¿qué pasa? Muere. El organismo muere. Activando todas nuestras defensas, lo que va a matar va a ser la respuesta. No probablemente el accidente en moto, va a ser la respuesta exagerada a la lesión. Si nosotros tenemos al otro lado, ¿no? Estos son el síndrome de respuesta antiinflamatoria o contrarreguladora. Entonces, cuando estos dos se mantienen en equilibrio, el paciente va a ir hacia la recuperación. Pero si el CIRS vence al síndrome de respuesta antiinflamatoria, el paciente va a fallecer también en el tiempo, y esa es la característica de los pacientes con sepsis. ¿Ok? Es por eso que los cirujanos insistimos tanto en la técnica quirúrgica de algunos procedimientos. Ejemplo, el lavado de manos. A mi quirófano no entran si no se lavan las manos. Segundo, el correcto desempeño de la cirugía. ¿Qué es esto? Que si yo tengo que hacer una incisión de 5 milímetros, son solo los 5, no son 6, no son 4, son 5. Si yo tengo que hacer una disección para retirar
solo un órgano, va a ser solo preciso a ese órgano. Y eso se llama respeto al humano, ¿no? Porque los humanos no son seres de experimentación, son una hija, un hijo, un papá, un ser querido para alguien. Y si vienen a querer experimentar, pues experimenten en su cuero, ¿no? No en el de otro. Por eso es importante que comprendan este tema. Los mediadores celulares de la inflamación, dijimos, ¿no? La célula, una vez que recibe o detecta el estímulo, va a producir ciertos mediadores. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6. Hay más de 24 interleucinas. Pero las más importantes y constantes son estas, de las que se conoce su respuesta. Pero, doctor, ya estamos en el 2024, tenemos inteligencia artificial, tenemos robots, tenemos todo. Y no conocemos la respuesta de estas proteínas, porque estas son proteínas, ¿no? ¿O no? Son proteínas. No se conoce. No se conoce el 100% de sus funciones o sus acciones. No se conoce cómo interactúa dentro de la célula y el factor de necrosis tumoral activa la producción de una u otra hormona. No se conoce cuánto es la magnitud de estímulo a cada célula. Sí se conoce que produce, ¿no? Amplificación. Los eucosanoides, prostaglandinas y leucotrienos también producen inflamación. Quimiosinas y proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva. ¿Qué es esta? Macrófago. Este es un macrófago con una vista microscópica, es una microscopía electrónica. Bien, entonces en la superficie de este macrófago, que es este, existe una membrana, ¿no? Esta membrana celular tiene a su vez estas partecitas que son estas espirales que se llaman receptores. Estos receptores tienen diferente conformación anatómica y van a tener diferentes funciones. Si son receptores, si son canalículos, si hacen invaginación y producen la entrada de los mediadores hacia el citoplasma y llegan hasta la membrana nuclear, y en la membrana nuclear también pueden producir estímulo. ¿Ok? Vamos a amplificar un poquito más. Los mejores descritos son los receptores tipo TOL. Los receptores TOL o de transmembrana son proteínas de tipo 1 conservadas desde el punto de vista evolutivo. Resulta que probablemente estos receptores les debamos que hemos pasado de monos a ser humanos. Para los que creen en la evolución, que yo también no creo en la evolución en parte, pero para los que creen en la creación, el que nos ha hecho tan perfectos ha creado estos receptores, y esa es la magia de la detección de lesiones, pero también de la limitación. Entonces, son conservadas desde el punto de vista evolutivo y que son mejor caracterizadas en células de mamíferos. Un gusano no tiene esta. ¿Ok? Las aves tienen, pero en menor cantidad y con una conformación diferente. Entonces, esto ustedes van a ver en patología estructural y funcional. El mantenimiento celular, ¿no? Otra vez, estas proteínas, solo para ejemplificarlas. Esas son las más importantes. Entonces, y ahora miren, de la microscópica nos muestra semejantes cosas, ¿no? O sea, de la célula saltamos a ver heridas infectadas, un pedazo de intestino muerto, ¿no? Esto es una trombosis mesentérica en la que se le murió todo el intestino delgado. Bueno, no todo, un segmento muy importante. Y esta
Es una paciente femenina. Les muestro estas para ustedes que están estudiando medicina, ¿no? Porque esta es una paciente y si alguna vez le ven los tatuajes y la reconocen, no vayan a estar. ¿Ok? Entonces vean, por un estímulo o un afán estético, esta paciente se sometió a una cirugía que se llama una braquioplastía más una abdominoplastía. Son procedimientos quirúrgicos gigantes, ¿no? Cuando no están hechos de manera adecuada puede ocurrir esto, se infecta. Y por este tipo de suturas así todas caóticas, yo puedo suponer que el cirujano que ha hecho esto o ha operado con guantes de box y sin ningún criterio, o no ha sido cirujano, que es lo más probable. Esta es una paciente que fue operada en Sucre y llegó con un estado séptico con nosotros. Séptico, fatal. Entonces, ahorita que ustedes ya tienen la clara concepción de los conceptos, ¿no? Al decir séptico, estamos hablando de un estado de lesión severo, ¿no? Severo. No estaba o séptico o septicemia grave. No estaba en shock séptico, pero sí estaba en una septicemia grave. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que el cirujano probablemente no haya tomado las previsiones y no haya aplicado la técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Tanto en la antisepsia, en la disección o en la síntesis. Pero para que se le infecten todas las heridas, la otra axila está igual o peor, para que se le infecten tanto, no ha tomado ninguna previsión. Cosa que esto es iatrogénico. En este caso, un pequeño coagulito, pónganse de 5 milímetros así, que pasó a través de una malformación congénita, ¿no? Una ventana oval permeable. Pasa el pequeño coagulito y entra al sistema sanguíneo arterial y se enclava en la arteria mesentérica superior. ¿Qué ocurre con el intestino? Isquemia. Isquemia, primera instancia. Segundo, necrosis, muy bien, necrosis. Tercero, liberación de mediadores, tan importante que el paciente entró con shock séptico. ¿Por qué? Porque dentro del intestino se murió, empezaron a proliferar bacterias, las bacterias se metieron al torrente sanguíneo y el paciente llegó en muy mal estado. Entonces, cuando yo les digo shock séptico, ustedes ya piensan que el paciente está inconsciente, está taquicárdico, taquipneico, probablemente con piel fría y sudorosa, y hipotérmico, con hipotermia, ¿no? Está en muy mal estado. ¿Qué le vamos a hacer a los dos? Primero vamos a controlar la respuesta sistémica a la lesión, ¿ok? Con medicamentos. Y luego vamos a aplicar una técnica quirúrgica adecuada, en este caso resección y en este caso sistemas de vacío y aspiración. La respuesta nerviosa a la lesión, ¿se acuerdan que dijimos? Este tema es pesado, pero lo tienen que leer, ¿ya? La bibliografía es el Schwartz y el capítulo es el 2, ¿ok? El 2, porque las preguntas van a salir de ahí. La respuesta nerviosa a la lesión depende del estado de alerta de la persona. Resulta que si nosotros estamos alerta y alguien viene y nos amenaza que nos va a pegar, ¿qué hacemos? Yo corro, ¿no? Yo me escapo. ¿Qué me importa que se quede peleando él solito si quiere contra la pared? ¿No? ¿Por qué? Porque esa es una respuesta de huida. Pero antes de eso, ¿qué ha hecho mi cerebro sin que yo me dé cuenta? Ha liberado adrenalina. Ha liberado adrenalina, y esta adrenalina que ha hecho que mis músculos se tensen, que mis pupilas se hagan así grandes, que yo respire más y que mi corazón lata más rápido y raje.
¿No? Ahora, ¿qué sucede en la anestesia? El paciente entra un poquito nervioso y lo duerme. Generalmente utilizamos anestesia general. Y el paciente dormido ni se da cuenta que le vamos a apuñalar, porque meterle un bisturí es algo caótico. Entonces, la lesión celular que ocasionamos en el tejido empieza a liberar los mediadores que ya hemos platicado. Y estos mediadores van a activar el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo? Van a llegar a través de un estímulo inflamatorio en el sistema nervioso central y este va a ocasionar cambios conductuales como en el posoperatorio, incremento del sueño, reducción del apetito, la letargia y puede también producir infección o fiebre si en caso de entrar un germen, infección y fiebre como respuesta normal. ¿Ok? Bien. Ese esquema es muy interesante porque aquí nos falta uno que bueno, ya no me dio tiempo para ponerles aquí un bicho, pero el bicho produce una lesión, esta produce una inflamación y lesión, ¿no? Que es reconocido por ¿quién dijimos que produce factor de necrosis tumoral e interleucina 1 y 6? Fiebre. No, ¿quién? Macro. Los macrófagos, linfocitos, células endoteliales, ¿no? Todos estos van a producir estos mediadores de la inflamación. Estos mediadores de la inflamación pueden llegar a través de la vía sanguínea o pueden ser detectados por la rama sensitiva o la rama aferente del nervio vago. ¿Qué parece el nervio vago? 10. El 10. Entonces el 10 tiene una parte sensitiva, ¿no? Entonces estos mediadores van a entrar y van a llegar al sistema nervioso central sin que se dé cuenta el paciente. ¿Se acuerdan de la anestesia? Entonces va a llegar y a través del simpático va a liberar o va a mandar la señal a la suprarrenal para que libere ¿qué? Adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, que es lo mismo. Y a través del parasimpático va a liberar acetilcolina, que va en el páncreas, va a producir la secreción de glucagón, y en el hígado va a producir la gluconeogénesis. Entonces, todo eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestro sistema, además de estar armado, esté nutrido. ¿Ok? Este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que ocasiona la liberación de hormonas glucocorticoides, y el sistema nervioso simpático, que favorece la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que es todo lo que hemos platicado con este pequeño esquema. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se movilicen los sustratos energéticos y se produzca un catabolismo proteico. ¿Qué significa catabolismo? Destrucción de proteínas. ¿Qué significa catabolismo? Es la degradación. Degradación. ¿Qué es catabolismo? ¿Usted? Sí. Destrucción, no. ¿Qué es el catabolismo? Descomponer moléculas grandes a pequeñas. Es la desnaturalización de proteínas o la reutilización de proteínas para formar otras, ¿no? Entonces es un consumo. El catabolismo es un estado de consumo, ¿no? En el cual nuestras reservas se van consumiendo, que se van utilizando. Si para nosotros no tomamos el recaudo de en estos pacientes tan severos darles nutrición adecuada, entonces estamos fallando. ¿Por qué? Porque no conocemos esto. Entonces a partir de ahora ustedes, cuando sean más grandes, ¿no?, a todos sus pacientes se preocuparán mucho de que ¿ha comido mi paciente? No puede comer, le estamos dando la dosis adecuada de sodio, potasio, cloro, le estamos dando la cantidad adecuada de agua. ¿Para qué? Para que no suceda esto, ¿no?
todo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene un catabolismo acompañante siempre, en mayor o menor medida, dependiendo al grado de lesión. Entonces, ahí están las hormonas. Esas son las hormonas reguladas por el hipotálamo, hipófisis y el sistema nervioso autónomo. Es el tema de hormonas y pituitaria de el Guyton, que seguro se lo saben de memoria. El año pasado han pasado esto. Entonces, estas hormonas, miren, que no son poquititas y que están en el hipotálamo y la hipófisis, van a contrarregular todo el proceso inflamatorio. Resulta que la hormona de crecimiento va a hacer que en las células se active un sistema de regeneración y formación de proteínas por estímulo del ADN mitocondrial. Y va a producir, produzcan fibrinógeno. Y luego eso se va a convertir en fibrina y va a producir coagulación. Y luego esa fibrina va a entrar en las intercélulas, ¿no? En el espacio intercelular, y va a producir ¿qué? Mallas de fibrinógeno donde van a ir invadiendo las fibras de colágeno. Y a través de esas fibras de colágeno van a ir avanzando las células de defensa, linfocitos, neutrófilos, macrófagos y todo el resto. Y detrás de ellos van a ir así los factores de control, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento endotelial, ¿no? Factor contrarregulador a la hormona del crecimiento. Entonces dijimos que la respuesta sistémica inflamatoria es una parte, pero la otra parte muy importante es la respuesta antiinflamatoria. Y eso vamos a ver mañana, digo el miércoles. Este es un pequeño resumen que les hice, ¿no? Para esta clase. Entonces, tenemos un estímulo, lesión o infección. Este produce patrones moleculares asociados a la lesión o patrones moleculares asociados a patógenos. Estos tienen una vía de transporte a través de la sangre, a través del sistema nervioso y producen hormonas. Estas van a tener o se van a detectar por los receptores tipo TOL, los receptores tipo lecitina y los receptores nucleares, ¿ya? Estos a su vez van a interrelacionar y van a producir mediadores, o sea, más van a amplificar y van a producir más enzimas, liberando mediadores ya formados. ¿Cuáles son los tres mediadores más importantes que les dije que memoricen? Interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Esos tres son muy importantes porque esos van a actuar directamente en el cerebro. ¿Dónde? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Y en el hipotálamo van a producir las hormonas estimuladora de gonadotrofinas, estimuladora de la hormona de crecimiento, estimuladora de todo, ¿no? Bien, y van a producir productos proinflamatorios y la hipófisis va a producir también antiinflamatorios. Los más importantes, interleucinas, factores, hormonas mediadoras. Y va a ocurrir dos caminos: el control de la lesión o la magnificación de la lesión. Entonces, ese es un resumen de todo lo que hemos visto hoy día. Y preguntas, ¿qué no ha quedado claro? Justito, una hora. ¿Todo ha quedado claro hasta el momento? Bien, ahora con esto ustedes tienen que ir a leer el libro. No hay otra manera. Esto es todo lo que hemos hablado, es un pequeño resumen. Es un pequeño resumen de todo lo que trae el libro, ¿ok? Y si no hay preguntas, vámonos. Nos vemos el miércoles. Gracias.